Muy buenas noches, mi nombre es César Augusto Sánchez Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta de Distancia UNAD, SEAD Acacías. En el día de hoy vamos a evidenciar el desarrollo de la práctica número 2 de, del curso Software Avanzado para Ingenieros. Entonces, vamos a abrir la guía. La guía de la práctica número 2 nos dice que debemos realizar un instrumento virtual que muestre un vector de LEDs donde sea posible visualizar un LED encendido, rotando de derecha a izquierda o viceversa. Esto debe dar la sensación de que el LED se desplaza por las casillas, para que el usuario tenga su desplazamiento, intentando detenerlo en la posición determinada por un número aleatorio. Para esto el usuario debe establecer el tamaño del vector en un rango de 10 a 100, la posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación de derecha a izquierda o viceversa, la velocidad de rotación. Una vez detenido el desplazamiento, se debe visualizar la diferencia entre el número aleatorio y la posición de donde el usuario tuvo el LED encendido, la cantidad de recorridos que hizo el vector. Entonces pasamos aquí al diagrama de bloques, en donde está la parte de programación que hice. En este caso pues tenemos aquí la definición del vector en una escala de 10 a 100. En este caso he utilizado entradas de 32 bits, ¿cierto? Le agregué acá dos elementos de comparación, mayor que y menor que. Pues estos elementos lo que van a hacer es que me van a permitir de que se defina la escala. Es decir, cuando que no sea ni menor de 10 ni que sea mayor de 100. Asimismo le he agregado dos elementos de selección que dependiendo de lo que el usuario, del número, el vector que el usuario introduzca, él va a seleccionar. Él va a seleccionar y va a definir. En la parte de programación de arrays, pues he insertado un array de inicialización o de iniciar. Ese array, pues en esta parte de acá me va a dimensionar de acuerdo de acuerdo al vector, me va a dimensionar el tamaño. Asimismo, le he agregado un elemento booleano falso, ¿cierto? Y en el array de salida, en la salida, pues la he conectado a otro array que se llama un array output o una matriz de salida. Básicamente esta matriz o este array lo que me va a permitir es ubicar la posición de encendido de LED. La salida del array pues la he conectado a un feedback. Ese feedback es un elemento de retroalimentación de la información. Lo he conectado a un array que se llama un array de rotación. Ese array de rotación básicamente lo que va a hacer es permitirme definir
el recorrido de LED. Yo le he agregado dos elementos, dos constantes, uno que me define si el recorrido es a la derecha y menos uno si el recorrido es hacia la izquierda. Entonces le agregué el elemento selector, pues dependiendo del mando que yo le dé, él me va a definir eso. La información que sale de acá del array de rotación se la he conectado aquí a un array que se llama un reshaft o matriz de remodelación. Esa matriz de remodelación lo que hace básicamente es dimensionar el tamaño del vector, ¿cierto? Y me va a dar una salida real. Esa salida pues la vamos a visualizar aquí con la salida del vector. Otra parte que nos pide la guía es la posición de parada de LED, pues la he definido acá con una entrada. Y acá tenemos lo que es el esquema de programación de la velocidad, ¿cierto? Pues esa velocidad la he definido esa velocidad la he definido acá con un elemento un elemento gráfico que me simula la velocidad conectada pues a un elemento multiplicado por 100 y donde me va a mostrar en milisegundos la velocidad. Tenemos otra parte, el stop pues es el de parar el programa. Y por último pues tenemos acá un elemento el elemento de random, el cual lo multipliqué por 100 y lo pasé a un número real. Básicamente lo que hace es definirme el número aleatorio, ¿sí? Ese número aleatorio con una operación de resta me va a permitir dar la diferencia de posición de LED. Básicamente este es el esquema de programación que he definido para este programa. Por último vamos a pasar acá a la parte, al panel frontal, en donde vamos a ejecutar el programa. Tenemos acá pues aquí me va a aparecer el número aleatorio, aquí me va a aparecer la posición parada de LED, la diferencia entre el número aleatorio y la parada de LED, donde lo va a parar, y el recorrido total que hace LED. Aquí está el vector definido de 10 a 100. Ahora vamos a mirar cuando le ingresemos el vector y la posición de encendido. Aquí tenemos el vector de salida, tenemos la dirección del LED, si derecha o izquierda, tenemos el medidor de la velocidad y finalmente tenemos el stop que me va a parar la ejecución del programa. Entonces vamos a mostrar primero qué pasa cuando le ponemos un vector menos de 10. Entonces pongamos por ejemplo 8. Si ponemos 8 y le damos iniciar,
fíjense en ustedes que no se me activa el LED, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el rango está a menos de 10. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le ponemos, por ejemplo, 150. 150. Lo mismo, no me activa la salida del vector, el LED no se activa. ¿Por qué? Porque pues el rango es hasta 100. Vamos a parar. Ahora vamos a poner un vector, digamos 60. Listo, 60. Y le vamos a decir que inicie en la posición 6. Vamos a ejecutarlo. Como ustedes pueden ver, el LED se está ejecutando. En este caso se está ejecutando de izquierda a derecha en sus pantallas, en la pantalla. Listo. Vamos a darle un poquito de velocidad. Como pueden ver ahí, la velocidad se incrementa un poquito más lento. Y vamos a decir que lo haga de al contrario. Entonces, miren, inmediatamente el LED se devuelve. ¿Sí? Se devuelve. Vamos a pararlo. Listo. Entonces, el número aleatorio que escogió fue el 52. Y pues dependiendo de la velocidad que le pusimos, pues se nos incrementó acá el número, ¿no? Entonces dice que la posición de parada de LED fue en 738.287. La diferencia fue 738.235 y el recorrido total fue 738.347. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer otro segundo ejemplo. Vamos a decir que vamos a poner un vector 19 y que arranque desde la posición 1. ¿Sí? Ejecutamos. Ahí está. Vamos a pararlo. Stop. Listo. Entonces, el número aleatorio fue 50. La posición para el LED fue 34. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y la diferencia 15, la diferencia fue de menos 16. Ahí está la diferencia. Y el recorrido total fue 53. Listo. Con esto entonces finalizamos el programa. Espero que pues me hayan entendido y pues me haya hecho entender. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.